Y llamamos entonces al tema las dos caras de la moneda, las dos caras de la moneda. Desde el punto de vista de la forma como nosotros los seres humanos interpretamos las cosas que nos pasan, las situaciones que vivimos. Pues sabido es, y no hay que hacer un gran estudio para entender que en la vida nosotros enfrentamos todo tipo de situación. Tenemos que disfrutar las situaciones pues placenteras, las situaciones que nos generan alegría, gozo, que son muchas sin duda, pero también tenemos que asumir otras situaciones que no nos generan alegría, que nos incomodan, que nos duelen, que nos generan temor. Y el hecho de que seamos seres humanos nos lleva a estar expuestos a esas dos posibilidades. El tema es cómo nosotros enfrentamos esas situaciones, ¿okay? Cómo nosotros asumimos esas situaciones. Porque definitivamente hay dos tipos de personas frente a esas situaciones que vamos a estudiar muy profundamente en esta tarde. Y quiero partir de cómo la Biblia plantea y cómo el Señor nos pone a los seres humanos, y vamos a hablar de los cristianos, vamos a hablar de sus hijos, usted y yo, que un día le recibimos en el corazón, que leemos la Biblia, que oramos, cómo el Señor nos pone en un mundo donde siempre existe la alternativa de tomar por acá o de tomar por allá, de como la moneda, jugárnosla con cara o jugárnosla con cruz, o como en otros países, o aquí con cara o sello, en fin, con una cara de la moneda o con otra cara de la moneda. Entonces quiero que por favor partamos de 3 pasajes de la Biblia, que los vamos a leer aquí al frente, por favor. El primero de ellos está escrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 15. A ver, todos conmigo, dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Y qué es lo que le está diciendo Dios a su pueblo, a sus hijos, a usted y a mí? Mira, yo he puesto delante de ti la vida o la muerte, el bien o el mal. Hay 2 posibilidades, hay 2 alternativas. Y el que lo está diciendo es Dios mismo, ¿correcto? Pero por favor, vamos a ver cómo en el lenguaje de Jesucristo el mensaje sigue siendo el mismo. Vamos al Nuevo Testamento, vamos al Evangelio de San Mateo, al capítulo 12, por favor, versículo 30, lo leen conmigo, dice así: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es lo que el Señor le decía a los discípulos y a quienes venían a escucharlo? Conmigo hay 2 caras, o es conmigo o es contra mí, ¿correcto? Hay 2 alternativas, o es conmigo o es contra mí. Y de aquí se desprende otra: o recoge o desparrama, ¿ok? Bueno, hasta aquí quiero hacerles una pregunta. La decisión, si pensamos en el versículo inicial, entre la vida o la muerte, entre el bien y el mal, y aquí, con Cristo o contra Cristo, recoger o desparramar, a pesar de que existen las 2 alternativas, la decisión ¿de quién es? ¿De Dios o nuestra? ¿Estamos de acuerdo? La decisión es mía, es nuestra. El Señor lo que nos dice es: hay 2 posibilidades, pero quien decide es usted. Y por último, en un tercer versículo que quiero que leamos, también en palabras de Jesús, a propósito de una enseñanza que él hace utilizando una parábola en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7. El Señor le dice a las personas que lo escuchaban: ¿a quién os compararé? ¿A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y cuando vino el río con ímpetu ésta permaneció en pie, no se cayó? O, por el contrario, os compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena, y entonces cuando vino el río con ímpetu y le golpeó, esta se vino a pique, esta se destruyó, ¿correcto? Leamos el versículo, por favor, que me interesa. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿El siguiente? ¿O este hasta ahí que teníamos? ¿Es ese solo? Pero está bien.
No, ahí viene. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Siguiente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ojo, en el primer caso decía, el que oye las palabras y las hace, una cara de la moneda, hace las palabras. La otra cara, y no las hace. El de allá, prudente. Y entonces aquí dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Entonces la primera cara, la prudencia. La segunda cara, la insensatez, que edificó su casa sobre la arena. Sigue. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Nuevamente, ¿a quién le corresponde elegir con qué cara de la moneda quiere jugar? O soy prudente o no soy prudente. O soy sensato o no soy sensato. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Con ese antecedente de la Biblia, quiero que comprendamos entonces que frente a esas dos posibilidades surgen siempre dos tipos de personas. Y por favor, quiero que nos quitemos unos esquemas de la cabeza. A veces hablamos aquí de ese tema, pero hoy lo voy a tomar de manera muy fuerte. No es que a mí no me sale nada. No, es que a mí no me funcionan las cosas. Oiga, yo negocio en que me meto se quiebra. Idea que yo tengo se daña. A mí esto no me funciona. ¿Será que usted está destinado a que no le funcione, a que el negocio se quiebre, a que en todo le vaya mal? Porque usted me dice, ay, en cambio hay otros que yo veo que todo lo que ponen florece. Todo lo que se les ocurre es una brillante idea. Todo lo que hacen, eso es una cantidad de dividendos por todas partes. Y entonces empezamos a calificar y de hecho en la vida encontramos personas que les va bien y personas que les va mal, ¿correcto? Encontramos personas ricas y pobres. Encontramos personas felices e infelices. Encontramos personas prósperas y o miserables. Y ojo que por acá advertí, una cosa es rico y otra cosa próspero. ¿Correcto? Bueno, ya me perdí. Dos tipos de personas frente a las situaciones que nosotros vivimos. Hago una pregunta. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre los unos y los otros? Y aquí alguien me dirá, o por lo menos lo está pensando. No, lo que pasa es que uno con plata es más fácil ser feliz. Uno con plata es más fácil que las cosas le salgan. Porque es que, Juan Carlos, la plata llama plata. Y eso es verdad. La plata llama plata. Es que uno con buenas alternativas financieras, si fueras, no, es que es mucho más fácil que cuando uno no tiene la plata. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué papel juega la riqueza en la determinación de las dos posibilidades? ¿Será tan importante la riqueza? ¿Será tan definitivo la riqueza? Y para eso yo quiero hacer uso, me voy a salir de la Biblia y quiero hacer uso de la ciencia. En los Estados Unidos hay una universidad muy importante, por todos por lo menos escuchado alguna vez, la Universidad de Harvard. Y la Universidad de Harvard realiza un estudio, la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, en compañía con otra universidad muy prestante de Europa, que es la Universidad de Ámsterdam. Y hacen un estudio utilizando o midiendo a 863 millonarios, personas millonarias en el mundo. Ellos catalogaron que una persona millonaria por lo menos era quien contaba con 2.7 millones de dólares en activos. De ahí hacia arriba lo catalogaban millonarios y tomaron de ellos a 863 personas. Y empezaron a estudiar y a sacar conclusiones respecto de lo que era su experiencia de vida. Y me aterró lo que ellos descubren. Esto no tiene nada que ver con la Biblia. Esto no tiene nada que ver con la Biblia. En primer lugar, fíjese la conclusión a la que ellos llegan. Estamos hablando de la academia, estamos hablando del método científico. Aunque la riqueza brinda satisfacción,
hay actitudes que al ser desarrolladas brindan un verdadero bienestar. Ojo con eso. Aunque la riqueza brinda satisfacción, nadie va a desconocer que tener plata brinda satisfacción, pues por supuesto. Pero tampoco podemos desconocer que hay actitudes. Ya no está hablando de la plata. Actitudes que al ser desarrolladas generan un verdadero bienestar. Y eso es muy distinto. Cuando hablamos de satisfacción a bienestar, porque bienestar está hablando de salud. Una persona saludable, desde lo espiritual, desde lo emocional, anímico, intelectual, desde lo físico u orgánico. Hay actitudes, dijeron ellos, vuelvo y repito, aquí no está la Biblia para nada, y sacaron una conclusión que ellos denominan la conclusión principal del estudio, que es un estudio muy amplio, que ellos hacen, y se las traje. Dice lo siguiente: quienes dan prioridad al dinero están menos satisfechos con sus vidas que quienes le dan importancia al tiempo y a la calidad del mismo. Vea, qué científicos. Quienes le dan prioridad al dinero porcentualmente están menos satisfechos que aquellos que le dan importancia a la calidad del tiempo que ellos aprovechan. Pero yo leyendo esto, indudablemente, esto me hace recordar es la Biblia. Yo dije, oiga, yo esto lo leí en la Biblia alguna vez. Pues resulta que miles de años atrás, antes de estas conclusiones brillantes, la Biblia, en el libro de Eclesiastés, escrito por el multimillonario de la historia de la humanidad llamado Salomón, que tuvo lo que ninguna persona hoy tiene. El que sí tiene autoridad para hablar de plata, que la tuvo toda. Además, dice la Biblia, con una sabiduría dada por Dios como ninguno otro la pudo tener. Pues resulta que este señor escribe en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 10, por favor, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Qué decía la conclusión de la Universidad de Harvard? Que la persona, no el que tiene mucho, ellos decían, quienes dan prioridad al dinero están menos satisfechos, porque el que ama el dinero no se saciará de dinero. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está concluyendo el estudio, que repito, la Biblia lo concluyó miles de años atrás. Y entonces, retomando otra vez el tema del estudio, llegamos a otra pregunta. ¿La riqueza es el medio para alcanzar la felicidad, la prosperidad y la realización? ¿O será la consecuencia de haber alcanzado la felicidad, la realización y la prosperidad? ¿Qué creen ustedes? ¿La riqueza es el medio para alcanzar la felicidad, la realización y la prosperidad? ¿O será la consecuencia? Una persona consecuentemente se hace rica porque alcanzó la felicidad, porque alcanzó la realización, porque es auténticamente próspera. Y tenemos que deducir, sin tener 5 dedos de frente, con uno solo basta, que la conclusión es que la riqueza no es el medio para ser feliz, que es una consecuencia de ser una persona feliz, de ser una persona realizada como persona, como ser humano. Y entonces tenemos que regresar a lo que el estudio dijo. Hay actitudes que cuando se desarrollan, entonces me llevan a mí a la verdadera prosperidad. Pues bien, en este orden de ideas entonces vamos a catalogar a las personas como ganadores o perdedores, cara o sello.
cualquiera de las dos caras de la moneda. Y antes de que nosotros entremos a mirar lo que hace la diferencia entre unos y otros, yo quiero que usted se pregunte y se responda, usted solito, solita, cara o sello. ¿Usted se considera ganador o usted se considera perdedor? ¿Usted se considera victorioso o usted se considera derrotado? ¿Qué hace la diferencia? Las actitudes. Y vamos a dedicar a partir de este momento los minutos siguientes a hablar acerca de esas actitudes que la Biblia nos describe tan bien y que cuando analizamos las actitudes de las personas verdaderamente prósperas encontramos que las tienen en cuenta, que las practican, que hacen parte de su vida. Y la primera actitud, hablo muchísimo de esta actitud, pero no saben cómo me encanta habérmela encontrado dentro de este estudio. La primera actitud es la gratitud. La gratitud. Imagínense que descubrí algo que particularmente no tenía claro en mi mente. Para un judío, y hablo de los judíos porque particularmente cuando usted piensa o le habla de un judío, usted siempre lo relaciona con tipo rico, sin duda alguna. Bueno, pero resulta que en la Torá, que es el texto sagrado del judaísmo, hay una práctica que el judío debe tener como disciplina de vida. Y de allí se desprende una oración, que en hebreo se llama el Modé Aní. Aní significa Dios. Aní es el nombre con el cual se cataloga o se describe a Dios. El Modé Aní. Y el Modé Aní es la oración, es las palabras que un judío expresa en primer lugar cuando abre los ojos. Ni siquiera se ha levantado, abre los ojos, es consciente de que abrió los ojos e inmediatamente ellos recitan su Modé Aní. La traducción al español dice lo siguiente, mucha atención. Doy gracias ante ti, oh Rey vivo y eterno, por haberme devuelto bondadosamente el alma. Grande es mi confianza en ti. Lo primero que ellos dicen cuando se despiertan, ellos no dicen, maldita sea, hoy es lunes. No dicen. No se les ocurre, no les pasa por la cabeza. Ellos no dicen, está lloviendo. No, se tiró el día esta vez. Jamás. Lo primero que hacen cuando son conscientes de que amanece, abren los ojos, es decir, Dios, gracias. Me has devuelto el alma bondadosamente. Has tenido bondad y me has devuelto el alma. Mi confianza está en ti. Y yo leyendo esto, el Espíritu Santo me llevaba a un versículo tan conocido, a un par de versículos, que está escrito particularmente en el libro Las Lamentaciones, que seguramente cuando lo lea la mayoría van a decir, sí, claro. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 en adelante, por favor, mucha atención. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Se me asemeja tanto a esa oración que ellos hacen. Nuevas son tus misericordias cada mañana y por tu bondad no fui consumido. Señor, en ti esperaré. Mi alma espera en ti. Pero ¿saben lo sorprendente y por qué hoy traigo con tanta alegría este pasaje? Porque caí en cuenta que el libro de las Lamentaciones es escrito en uno de los peores momentos de la historia del pueblo de Israel. Lo escribe el profeta Jeremías y lo escribe
perdónenme la redundancia, describiendo lo que el pueblo de Israel, particularmente los habitantes de Jerusalén, vivieron cuando fueron asediados por Nabucodonosor, sitiada la ciudad, había hambre, la gente se moría de hambre. Hay un fragmento de las Lamentaciones que es absolutamente cruel. Y nos comíamos a los niños. Hoy decía, nos comíamos el tuyo y mañana el mío. Para uno llegar a tal grado de desesperanza, tiene que estar muy mal. Pero en esa situación tan precaria, se escribe este pasaje. Como que una mañana de esas se despierta. Una de las tantas mañanas en que estaba el hambre por todas partes, el sitio por todas partes, y se despierta Jeremías y dice: Señor, bendito seas, porque por tu misericordia no fuimos consumidos, no hemos sido consumidos. Tu misericordia es nueva cada mañana. En ti está mi confianza, en ti está mi esperanza. Entonces yo vuelvo a la oración que hacen los judíos, el Modéani: doy gracias ante ti, Rey vivo y eterno, por haberme devuelto bondadosamente el alma. Grande es mi confianza en ti. Por favor, ¿quiere jugarse la cara de la vida y no de la muerte? ¿Quiere jugarse la cara del que recoge y no desparrama? Empiece con la primera actitud de gracias y deje de quejarse tanto, deje de lamentar tanto su suerte, tanto su vida, tanto sus cosas, porque eso es el peor error que usted está cometiendo. Sea agradecido por todo lo que pasa. Recibe un regalo y lo primero que piensa es: me hubieran dado mejor tal cosa. Por Dios, le están regalando algo. Gracias, me están regalando. Así sea un puño, gracias, me lo regalaron. Porque somos negativos en todo el sentido de la palabra. Eso seguro no va a salir. No ha empezado, no ha salido de la casa. Eso seguro no. Usted sabe que a mí eso nunca me sale. ¿Con qué cara de la moneda se va a jugar ese día? Créame que con la cara oscura. Créame que con la cara de la muerte. Créame que con la cara del despilfarro, del desparramar. Nunca con la cara del ganar. No va a ganar. No va a ganar. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué un judío es así? Tienen cositas. Cositas. Y el ser agradecidos nos permite ver la vida de una arista, que es la arista de la oportunidad. Hay dos aristas, hay dos modos de ver las cosas que nos pasan. Desde la oportunidad o desde la derrota. Y usted puede ver la peor situación desde la derrota o también la puede ver desde la oportunidad. Y conocí una historia que, créanme, me ha sacado lágrimas esta historia. Me conmueve. Esta mañana le dije al Señor: Señor, permíteme contarla sin llorar, porque me conmueve esa historia, una historia real. Un tipo dueño de una empresa tenía un grupo de vendedores, como 15 vendedores, pero había uno en particular que era tipo con unas características muy diferentes a los demás. Tipo siempre llegaba contento, positivo, llegaba temprano, se iba más tarde que los demás, era el mejor en ventas cada mes. Y animaba a sus compañeros que llegaban quejándose: no, sí se puede, ven, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, un tipo con unas calidades, y el dueño de la empresa lo miraba y decía: este tipo especial, bueno, me hace ganar plata, ¿no? Además, pero es un tipo definitivamente especial. Más o menos al año, este muchacho que se llamaba Pedro le dice al jefe: jefe, le tengo una gran noticia, me voy a casar. Ah, qué bueno. ¿Y quién es la persona? Le contó, quiere invitarlo al matrimonio, y fue al matrimonio. Tipo se casó. Y entonces el jefe pensó: bueno, vamos a ver cómo sigue la dinámica ahora que se casa, ¿no? El tipo seguía entusiasta, contento, llegaba temprano, se iba más tarde, era el más motivador, era el que mejor le iba en ventas todos los meses. A los 6 meses le dijo: jefe, le tengo una gran noticia.
vamos a tener un bebé, mi esposa está embarazada. Y entonces el dueño de la empresa lo felicitó, Pedro, hombre, qué alegría, qué bueno. Y nació el niño. Solo que cuando nació el niño nació síndrome de Down. El jefe, la verdad, no sabía cómo recibirlo porque se enteró que siempre en la empresa hay uno que todo lo sabe, ¿no? Entonces le iba contando, no, imagínense que el niño nació síndrome de Down. Entonces el jefe pensaba, ahora, ¿yo cómo recibo a este tipo? Uno ¿qué hace en estos casos? ¿Lo felicita o le dice lo siento? No sé qué decirle, ¿no? Entonces dijo, no, pues hay que decirle que felicitaciones. Lo recibió esa mañana que él llegó, lo felicitó, lo abrazó, le dijo, Pedro, hombre, qué alegría que hayas tenido un bebé. Bueno, estamos para colaborarte, es lo mejor que le pudo salir, ¿no? Estamos para servirte. Y el tipo le dijo, gracias, jefe, la verdad me siento honrado con sus palabras. Y pensó el jefe, vamos a ver cómo continúa con su entusiasmo. Pues el tipo seguía siendo entusiasta, llegaba temprano, se iba tarde, era el mejor en ventas, animaba a los demás, siempre tenía un comentario positivo. Y el jefe pensaba, qué tipo tan tenaz, tan valiente. Una mañana el chismoso del grupo le dijo, jefe, la mujer de Pedro lo dejó. Lo dejó, sí, y él no quiere hablar del tema y seguro que le va a molestar si uno le habla del tema. Entonces el jefe pensó, ¿y qué va a hacer Pedro, no? El niño Down, la mujer lo dejó, qué catástrofe, hombre, ¿cómo le va a pasar esta cosa? Down y lo deja la mujer. Y resulta que para poder compensar quién cuidara al niño, él se mudó a la casa de la mamá para que la mamá le ayudara a tener el niño mientras él trabajaba. Pues resulta que Pedro siguió con el mismo entusiasmo. El tipo llegaba temprano, se iba más tarde que de costumbre y siempre animado, mejor en ventas. Era sorprendente, era sorprendente. Un día el chismoso del grupo le dijo, jefe, resulta que a la mamá de Pedro le dio cáncer. La señora se está muriendo. Es una historia verídica, es una historia real. Sucedió en un país de Sudamérica. No les digo más porque son muy chismosos, son del grupo de esos y seguro que averiguan quién es. Entonces el jefe ya desesperado decía, ¿yo qué hago? Es que no me hallo, y vamos a ver cómo sigue. Y el tipo seguía llegando temprano, se iba tarde, era el mejor en ventas, entusiasta, siempre contento, siempre sonriendo. Entonces el tipo decía, ¿este tipo de qué está hecho? Pero por Dios, es que no lo puedo descifrar. Y entonces un día se atrevió y dijo, no, yo no me puedo quedar aquí manicruzado diciéndole, bueno, Pedro, adelante, sabiendo yo lo que está viviendo. Este hombre necesita un papá, necesita un abrazo, él necesita que alguien le diga, Pedro, estoy contigo, seguro que está que se revienta. Y se animó a ir a su casa. Llegó a su casa, llevaba una bolsa de pan, tocó a la puerta, Pedro abrió. Y el jefe con cara de drama, ¿no? Porque él no iba a llegar feliz, él llegó como sentido pésame, o sea, Pedro, mira, la verdad es que me atreví a venir, yo soy tu jefe, yo sé por lo que estás pasando, he respetado que tú no quieres hablar del tema, pero quiero venir a ofrecerte mi hombro para llorar, mi brazo para soportarte. Tú has sido un ejemplar miembro de nuestro equipo. Lo menos que yo puedo hacer es decirte que aquí estoy para apoyarte. Y si quieres desahogarte conmigo, haz lo que estoy dispuesto. Pedro se quedó mirándolo, lo invitó a seguir. Le dijo, jefe, agradezco muchísimo, de verdad, con todo mi corazón, su actitud de venir a verme. Pero quiero contarle algo, jefe. No estoy destruido, no me siento miserable, no me siento infortunado por todo lo que me ha pasado. ¿Sabe una cosa, jefe? Cuando mi hijo nació Down, pensé, va a ser difícil, pero Dios me ha dado la oportunidad de levantar un niño en condiciones especiales y eso me hará un mejor ser humano. Me hará una mejor persona. Jefe, usted tiene hijos, ¿cierto? Y el jefe le dijo, sí, yo tengo 2 niñas. Jefe, usted las prepara para el día que ellas se vayan de su casa, porque usted sabe que ellas un día se van a ir. ¿Sabe algo, jefe? Yo tengo la fortuna de que mi hijo no se va a ir. Y lo estoy levantando para tenerlo en mi casa y para hacer de él un gran hombre. A diferencia suya, jefe, yo tengo esa oportunidad que usted no tiene.
El jefe nomás lo miraba, se miraba. Jefe, cuando mi esposa se fue, sí vino y me dijo, mira, me he dado cuenta que no te amo, me he dado cuenta que hay una persona que me hace más feliz que tú, y yo la verdad quiero ser honesta contigo, me voy. Solo que ahí te dejo al niño. ¿Sabe algo, jefe? Qué afortunado soy. La mayoría de veces cuando sucede esta situación, el niño se queda con la mamá. Dios me dio la fortuna de seguir al lado de mi hijo, de levantarlo y darle lo mejor de mí. ¿Y sabe algo, jefe? Qué afortunado soy. Hubiera podido seguir condenado a vivir con una mujer que no me amaba hasta que me muriera. Pero no. Abrió su corazón a tiempo y ahora cuando salgo a la calle pienso, ¿dónde estará la mujer que sí me va a amar tal y como yo soy? ¿No le parece que soy muy afortunado? Y el jefe miraba, pensaba en su esposa y decía, ¿será que ella me ama? Y luego le dice, jefe, el día que me dieron el diagnóstico de mi mamá, jefe, fue terrible, no se lo niego. Pero inmediatamente pensé, jefe, ¿cuántos hijos con mucho dinero, con muchas posibilidades, se les muere el papá y ellos están en otro país, en otra ciudad, y no pueden verlo en el momento de morir? Algunos llegan tarde al velorio, otros ni siquiera van a llegar. ¿Sabe algo, jefe? Tengo la oportunidad de honrar a mi madre, de cuidarla. Tengo la oportunidad de darle a mi mamá lo mejor de mí. Y seguramente mi mamá morirá en mis brazos. ¿A usted no le parece que eso es ser demasiado afortunado, jefe? Y perdónenme que yo me conmuevo porque es que yo, cuando conocí esa historia, pensaba, qué miserable es la vida nuestra. Que todo lo que nos pasa lo vemos bajo el prisma de la derrota. ¿Por qué? Porque me pasó esto. Dios, ¿usted dónde estaba? ¿Y cómo es posible que hayan personas que piensen tan diferente y tan acertadamente? Porque creo que nadie se atreve a decir, ese tipo está loco. Ese tipo es más sabio que todos nosotros aquí sentados juntos. El jefe se fue de la casa de Pedro, le dio las gracias por haberlo edificado esa noche. Le dijo, Pedro, para mí es un privilegio tenerte en mi compañía, tenerte en mi empresa. Espero que nunca te vayas. Personas como tú son las que necesitamos. ¿Con qué cara de la moneda se juega la vida todos los días? ¿Con qué arista, con qué prisma se juega la vida? Cuando uno es agradecido, uno ve la vida desde la oportunidad. Uno ve los problemas desde el desafío. Uno ve las situaciones difíciles desde el Dios que le está diciendo, usted puede, usted es un berraco, para eso lo hice, para eso la creé, hágale. Y no desde el infortunio, la miserableza, la pobreza y la derrota. Actitudes, la gratitud. Dice, perdónenme, no me quiero pasar nada. Dice nuestro material, la segunda actitud, la posición. La posición. ¿A qué se refiere? La posición que tenemos en la vida. Todos aquí, sin duda alguna, buscamos estar en una buena posición, porque una buena posición nos dignifica. Hombre, yo quiero ser odontólogo porque mi posición como odontólogo me da dignidad. Yo quiero ser abogado porque mi posición como abogado me da dignidad. Yo quiero ser el médico porque mi posición como médico me da dignidad. Quiero ser arquitecto, quiero tener una muy buena posición social
porque esa posición me da dignidad. Pero resulta que funciona todo lo contrario, porque no es la posición la que dignifica a la persona, es la persona la que le da dignidad a la posición que ocupa. Y eso tiene que ver con las actitudes, con las actitudes. En estos días tuve una cita hermosa con un muchacho. Él vive en otro país, está abriéndose paso, tratando de salir adelante, como todos. Y me contó lo que vivía en su trabajo. Estaba como muchos inmigrantes trabajando de mesero en un restaurante y me decía, líder, a veces estoy tan cansado, tan fatigado y ya me pongo de mal genio, entonces yo salgo a atender de mala gana y a mí se me nota. El problema es que yo no soy capaz de ocultar, entonces yo ya saludo mal, ya atiendo mal. Y hablamos de este tema. Y yo le decía, dignifica tu trabajo. Seguramente ese no es el trabajo que tendrás por siempre, es el trabajo que tienes hoy. Pero si tu actitud cambia, vas a dignificar ese trabajo. Y seguro que a la vuelta de un poco tiempo, Dios te va a llevar a un trabajo mejor. Esta semana tuvimos nuestra más reciente cita y volvimos a tocar el tema y me dice, no me lo va a creer. Yo le dije, yo sí te creo, no me lo va a creer. Cambié. No importa lo cansado que esté, salgo feliz. Saludo, voy, traigo otro poquito más de lo que me piden. ¿Y sabe algo? Se me empezaron a aumentar las propinas. ¿Y sabe lo mejor? Ya tengo 2 trabajos, porque ya presenté 2 entrevistas, para estar en una situación mejor, en unos restaurantes mejor. Tiene razón. No es la posición la que me dignifica. Soy yo el que dignifico la posición. Ay, pero es que eso nosotros lo sabemos en la Biblia. José en Egipto. Y aunque hablo aquí permanentemente de José, hoy lo vamos a volver a ver. Porque José en Egipto vivió todas las posiciones. Esclavo, luego fue administrador y luego estuvo en la corte del rey. Y como ser humano, como persona, dignificó cada una de las posiciones que ocupó. Y como esta historia ustedes se la saben, yo simplemente la quiero recordar rápidamente. Primer estado, como esclavo. Génesis 39, por favor, vamos a verlo aquí. Vamos a leer todos. Dice así, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Perdónenme. ¿Y fue varón qué? Aquí dice que fue varón rico. No, fue próspero. ¿Y por qué no era rico en ese momento? Porque estaba como esclavo en la casa de Potifar. Llegó como esclavo. ¿Estamos de acuerdo? Un esclavo es igual a un cabro, igual a un marrano, igual a un perro. Eso es un esclavo. ¿Ok? Pero dice la Biblia que ese esclavo fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Estaba en la casa de su amo, quien lo había comprado como esclavo. La pregunta es, ¿y cómo estaba en la casa de su amo? ¿Qué papel jugaba él en la casa de su amo? ¿Cuál era la actitud que él tenía en la casa de su amo? Continuemos, por favor. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿qué pasaba? Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora traigámoslo al lenguaje de una persona que no es creyente. El amo vio que todo lo que hacía ese esclavo era prosperado, le iba bien, todo lo hacía bien. Y me acuerdo de Pedro, el hombre del ejemplo. El jefe veía que este tipo todo le salía. Y vio el amo que a este tipo le iba bien. Esclavo, pero no era cualquier esclavo. Tanto que llamó la atención de su jefe y pensó en ponerlo por administrador de su casa. Y como administrador de su casa, todo lo que él hacía, lo hacía prosperar. Y ustedes saben que luego él va a la cárcel. ¿Se acuerdan? Va a la cárcel. Y en la cárcel, como cualquier persona que llega a la cárcel, este hombre cumplió un papel, hizo una función.
solo que dignificó esa función al punto de que el jefe de la cárcel, por favor vamos a seguir en Génesis 22 al 23, por favor. Todos conmigo. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Dame el siguiente. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esclavo, dignificó ese papel, dignificó esa posición. Administrador, dignificó esa posición. Y fruto de dignificar esa posición, llega a la corte del rey. Y ojo con esto, lo hemos leído muchas veces. Génesis 41, versículo 38, todos conmigo y en adelante. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Y por qué lo dijo? No fue simplemente porque le interpretó el sueño. Y ahora vamos a ver algo muy importante. Es que en él había algo especial, que con tan solo charlar un poquito se notaba la diferencia del personaje. En usted se tiene que notar que usted es el hijo de Dios, que usted es la hija de Dios, no por místico, no por religioso, sino por la calidad de persona que es usted. Porque usted dignifica la posición que tiene. Porque la gente lo tiene que ver y tiene que decir: oiga, no, este tipo es distinto, esta mujer es diferente. Y el que sepa que usted viene por aquí a las reuniones, se nota el Dios que tiene. Y el más ateo lo va a admitir. El más incrédulo lo va a reconocer. El tema es de actitud. ¿Con qué cara de la moneda nos jugamos las posiciones que nosotros tenemos en la vida? Y concluyamos este pasaje. Siguiente versículo, por favor. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Con qué cara se jugó? ¿Con qué cara de la moneda se jugó José la vida? Cada oportunidad había que aprovecharla. Y yo me imagino que cuando cayó como esclavo, pensaría: Dios mío, gracias, que no me mataron. Hubiera podido perecer. Tengo la vida. No hay una palabra en todos los capítulos de Génesis que nos narran esta historia, una palabra, ni siquiera una frase, una palabra de lamento de parte de José. No hay una. Usted no encuentra una palabra de lamento. ¿Por qué me pasó? Mis hermanos, muchos desgraciados, me vendieron. Vea cómo me toca sufrir en la vida. No hay una palabra. Y entonces más bien yo pienso: gracias, Señor, no morí. Tengo la oportunidad de ser esclavo. Esta oportunidad tengo que jugármela bien. Tengo que poner mi mejor empeño. Y así hasta que llegó a la corte del faraón. Pero el que no es próspero en la vida, el que no es próspero en el corazón, puede ser el mismo faraón. Se tira la vida. Porque no sabrá aprovechar todo el dinero que tiene. No sabrá aprovechar toda la riqueza, la fortuna que puede tener. Porque el problema no es de plata, lo descubrieron los sabios de Harvard. El problema es la actitud. La actitud. ¿Con qué cara de la moneda me juego la vida? ¿Qué descubrimos en José? Mira las actitudes que descubrimos en José. Primero Dios. Primero Dios. Cuando lo llevaron ante Faraón, lean ustedes en la casa. Faraón le dice: con que tú adivinas los sueños, con que tú escuchas sueños para interpretarlos, le dice Faraón a José. ¿Y sabe cuál es la respuesta de José? No, Señor, no soy yo. Dios dirá lo que usted necesita saber. Primero es Dios. Pregúntese, en su vida, ¿Dios es primero?
O Dios es segundo, tercero, o cuarto, o quinto, o sexto, o séptimo, y si me queda, entonces llego. Primero Dios. ¿Qué actitudes? Todo hace parte del plan de Dios. Espectacular. José sabía que todo lo que le pasaba hacía parte del plan de Dios. Dios tiene todo esto cuadrado. Y esto que me está pasando, en alguna parte de la historia va a encajar. Esta es una pieza que en alguna parte del rompecabezas va a cuadrar, porque todo hace parte de un plan de Dios de bendición. Actitudes. Otra actitud. Visualizó su éxito desde el principio. La historia de José empieza narrando que él tuvo unos sueños. Que sus hermanos sembraban espigas y que las espigas de ellos frente a las de él se doblaban. Y que las estrellas también venían y se doblaban ante él. Desde pequeño él entendió que él un día iba a reinar. ¿Y qué quiero decirles, por favor? ¿Usted es hijo de Dios? Los que están haciendo AVEC son hijos de la promesa de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Métase en la cabeza que usted va a reinar. Desde el principio. Pues es que uno no nace siendo rey, uno se hace rey. Y desde el principio él se comportó como un rey. Y por favor, a sus hijos, sáquenles de la cabeza: no, mamita, usted no sirve para esto. Piense en otra cosa. Qué equivocados somos. Qué equivocados somos. No, mijo, usted sí, usted es trancado para esa vaina. Usted mejor estudie otra cosa. Usted dedíquese a las ventas, papito, porque es que usted no haga eso. A su hijo háblele, enséñele, dígale: usted va a ganar, usted va a ser un campeón. Y esto no es positivismo, esto tampoco es programación neurolingüística, esto es la Biblia. Mis hijos nacieron para ver la gloria de Dios, no para otra cosa. Que se dan golpes en la vida, claro, como usted ha dicho. Que tienen que aprender, pues obvio. Que tienen que llorar, pues claro. Pero no nacieron para el fracaso. No nacieron para el fracaso, nacieron para ganar. Y eso es algo que usted lo tiene que entender en el corazón y se los tiene que transmitir a esos chinos. Desde pequeño, desde joven entendió que el éxito hacía parte de su vida. Otra actitud. Todo lo que le sucedía tenía un propósito mayor. ¿Se acuerda cuando vienen los hermanos, cuando se descubren que somos tus hermanos los que te vendimos? ¿Se acuerdan las palabras de José? No os pese haberme vendido para Egipto. Gracias a Dios me vendieron, porque si no, nos hubiéramos muerto de hambre todos. Había un propósito mayor. Dios mío, hay que ser como el Pedro de la historia para entender las cosas así. Eso es jugarse la vida con una cara de la moneda acertada. Menos mal me estrellé. ¿Quién sabe si 2 cuadras más adelante iba a matar a una señora? Ay, tan fatalista. No, es la vida, papito, es la vida. Así sucede en la vida. Actitudes de José. Paciencia y visión a largo plazo. Ay, esto como me encanta. Faraón, vienen 7 años de abundancia, seguidos de 7 de gran escasez. Planee, Faraón, guarde, no se gaste todo, planifique, porque son 14 años. Visión a largo plazo. Pero nosotros tenemos una manía. Oro y quiero que al otro día ¡bum!, todo funcione. Alicia en el País de las Maravillas. No es así en la realidad. Las cosas se construyen paso a paso, lágrima con lágrima, esfuerzo con esfuerzo. Así se construyen las cosas. Las personas prósperas tienen visión a largo plazo. No son inmediatistas.
Actitudes, humildad. Tenía todo para acabar con sus hermanos. Fue humilde. Los voy a alimentar. Y no con sarcasmo. Tranquilos, ahí les voy a dar de tragar porque ¿qué más? Poco de vejestorios, champiñones de mi papá. No, tranquilos. Llegaron a Egipto. Aquí yo determino quién come y quién no come. Vengan, van a trabajar. Se necesita humildad para hacer eso. Y la actitud más importante de José, ¿sabe cuál fue? Honró a su padre. Honró a su padre. Hijos, honra a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Punto. Honrélos. Honre a su mamá. Para el Pedro de nuestra historia, no era un infortunio, era una fortuna. Tengo la oportunidad de honrar a mi mamá hasta su último momento y seguramente morirá en mis brazos, honrándola. No, yo no estoy perdiendo, estoy ganándome la lotería. Gracias porque me pasó esto, porque algún día mi mamá se va a morir. Hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 20 años, se va a morir. Y me dio la oportunidad de que se muera en mis brazos. Honrándola, honre a su papá, honre a su mamá, póngase en paz con su papá, póngase en paz con su mamá. Y a propósito de eso, permítanme hacer algo muy personal. Es que me pasaron muchas cosas mientras estaba enfermo. Cuando yo cumplí 15 años, mi papá me dio un regalo, mi regalo de 15 años. Él llegó con un reloj. Un reloj. En esa época era un reloj muy bonito, muy fino, era un Orient original japonés automático. Eso ya hoy no existe. No lo fabrican así, son de pilas o son electrónicos. Un reloj Orient automático. Y yo tuve ese reloj durante muchos años. Pero llegó un momento en la historia mía que yo no sé ese reloj dónde fue a parar. Se me perdió el reloj. En diciembre, a finales de diciembre, hablando con un amigo, vino a colación el tema del reloj. Y yo, oiga, ese reloj, ¿dónde iría a parar? Yo sé que mi mamá no lo tiene porque mi mamá me hubiera dicho. Entonces se me ocurrió ponerle un mensaje a mi hermano que vive en Brasil. Dije, Toto, ¿usted se acuerda que mi papá nos regaló a nosotros un reloj? A mí me lo dio de 15 años, yo sé que a usted se lo dio cuando se graduó de bachiller. ¿Se acuerda? ¿Usted sabe esos relojes dónde están? ¿Usted sabe algo? Como a los 5 minutos me manda una foto y dice, ¿es este? Lo tenía mi hermano. Yo, Jorge, ¿usted tiene mi reloj? Y yo, sí, yo lo tengo. Mi papá me lo dio en un viaje que yo hice a Colombia. Él se confundió y pensó que era el mío. Y me lo dio. Y yo le dije, oiga, o sea que el tiempo habló, ¿no? Y entonces Totó la risa, sí, yo lo tengo. Y como él venía, me dijo, yo se lo traigo. Yo se lo llevo. Y me trajo el reloj. La semana pasada él estuvo aquí. Me trajo el reloj. El reloj tiene aproximadamente 46 años. Funciona. Tenía un problemita en el día. El pulso que tenía no era el original. Y lo llevé a que me hicieran el mantenimiento. Pero la mecánica perfecta. O sea, él funciona normal, automático. La persona que lo vio me dijo, esto es una joya. Esto nosotros lo llamábamos, dice que era un relojero antiguo, lo llamábamos el Rolex barato, ¿no? Como el Rolex, porque la mecánica de este reloj esto no se acaba nunca, esto es japonés original, hecho por japoneses. Esto es una joya. Yo le consigo el pulso original, y yo se lo voy a limpiar y vamos a arreglarle, eso es una palanquita que se le tuvo que dañar del día, no sé qué. Hoy fui a recogerlo. Ahorita. Este es mi reloj. Y no saben cómo le doy gracias a Dios por mi papá. Mi papá hizo un esfuerzo enorme para darme ese reloj. Cuando yo tenía 15 años, manejaba taxi. Y hablábamos con mi hermano ahora que estuvimos y me decía,
Juan, ¿usted cree que si mi mamá me pide a mí algo, yo se lo voy a negar? Cuando ellos hicieron de todo por sacarnos adelante. Lo que pidan. Y ahí estaremos. Honre a su papá, honre a su mamá. Actitudes de la vida. Y eso hizo José. Tráiganme al papá, tráiganme al viejo. Papá, jubilado a partir de hoy, yo lo jubilo. Usted lo único que tiene que hacer es levantarse a tomar tinto, papá. No más. Hacer crucigramas, ver Sábado Felices y volverse a acostar a dormir, papá. Todo lo que quiera lo tenga conmigo. Honre a su papá y a su mamá. ¿Ustedes están de afán? Tercera actitud. Son 27. Tercera actitud. Menos mal que dijeron que no estaban de afán. Buena actitud para alcanzar el éxito. Tercera actitud. Madrugue. Madrugue. Oiga, y me encontré otra cosa estudiando a los judíos. Resulta que la Torá dice también para ellos, a partir del texto bíblico, que hay un momento del día en el que ellos tienen que estar presentes. No pueden estar ausentes. Y es el momento del nacimiento del sol cada mañana. Y lo explican diciendo, porque es el momento en el que Dios, el Padre, hace su manifestación más grande de vida y de misericordia. Y yo como su hijo no puedo estar ausente de ese momento. Es como el momento en el cual se hace la apertura del concierto. Y entonces el director de la orquesta presenta su orquesta y viene esa fanfarria inicial que prevé que el concierto va a ser extraordinario. Y entonces el público escucha esa introducción y aplaude de pie porque esto va a ser extraordinario. Y entonces dicen ellos, hay que estar presentes cuando el sol se levanta, todos los días, incluido el domingo. Es que yo voy al libro de los Salmos, al capítulo 5, versículo 3, por favor, escrito por el rey David. Y el rey David dice esto que lo hemos escuchado 7 millones de veces. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y entonces me pregunto yo, ¿qué es lo que él espera? De mañana oirás mi voz, estaré aquí y esperaré. Esperaré la introducción de esa manifestación gloriosa del día que tú me regalas. A mí Camila me molesta, me dice, yo sé que usted por viejito se levanta temprano, pero usted toda la vida fue así. Y yo le digo, no, yo toda la vida no fui así. Pero un día entendí que yo tenía que estar en el amanecer. Mire, esta semana no podía salir temprano. Me dolió tanto. Y por ahí como el jueves pude salir. Me senté, me preparé un café. Y Dios mío, qué maravillosa apertura de este día. Amaneció, Señor. Y aquí estoy delante de ti, esperándote. Imagínense que el estudio de Harvard sacó otra conclusión, que las personas prósperas madrugan. E hicieron un estudio matemático. Ellos determinaron que en promedio una persona en el mundo se levanta a las 7 de la mañana en un día normal. En promedio, a las 7 de la mañana. Pero ellos determinan que las personas prósperas se levantan 2 horas antes. En promedio a las 5 de la mañana. Y entonces hacen una operación matemática simple. 2 horas cada día por 7 días da 14 horas a la semana. Por 52 semanas que tiene el año, ¿cuánto da eso?
52 semanas que tiene el año por 14 horas a la semana, eso da 728 horas al año. Y si usted divide esa cifra, 728 horas, por 12 horas, que es lo que en promedio son el día laboral, eso le da 60 días. Entonces quiere decir que las personas realmente prósperas trabajan 2 meses más que una persona que no lo es. Usted está perdiendo 2 meses de su vida. ¿Y 2 meses en qué? Porque dicen ellos, esas 2 horas no necesariamente es para ir a salir a bullear, para pensar, para reflexionar, para calcular, para meditar. 2 horas para orar, para leer la Biblia. No me queda tiempo, líder. No, yo aquí vamos a leer todo ese montón de Biblia. Si se levanta a las 7, no tiene tiempo. Pero si se levanta a las 5, tiene tiempo. Y eso hace la diferencia entre una persona sabia y quien no lo es. Me hallan los que temprano me buscan. 2 meses perdemos en la vida por no madrugar. Y es que la Biblia no se equivoca. Las grandes victorias del pueblo de Israel se dieron en la mañana. ¿Ustedes sabían eso? El rey Josafat tenía que enfrentar a los amonitas y a los moabitas. Pregunta del Abed 2. Y Dios le da instrucciones precisas a Josafat. Le dice, ustedes se van a levantar temprano, de madrugada, y van a subir a la batalla, y tranquilos que yo hago el resto. Y empezaron y salieron cantando. El texto está aquí, no lo voy a leer por tiempo. Y resulta que los amonitas y los moabitas, establecidos en el monte de Seir, se enfrentaron unos contra otros, se confundieron cuando empezaron a escuchar los cánticos del ejército de Israel y terminaron matándose entre ellos. Y así Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, de madrugada. El pueblo de Israel salió de Egipto a la madrugada. A la medianoche pasaría el ángel de la muerte y los primogénitos morirían. Y a partir de ese momento ellos tendrían que ir a pedir en las casas de los egipcios plata para poderse ir. Y todo eso se dio en la madrugada y los egipcios le dijeron, váyanse, váyanse. Y ellos fueron sacados de Egipto. En la madrugada salieron de Egipto. Y Jesús, siendo Dios, Jesús como hombre, nos da un ejemplo extraordinario. Por favor, vamos a leerlo. Evangelio de San Marcos. San Marcos capítulo 1, verso 35, por favor. Marcos 1, 35, lo leemos acá todos, a la 1, a las 2 y a las 3. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No, no es religión, no es misticismo. No es misticismo. La ciencia lo reconoce. Las personas prósperas madrugan. Madrugan. Levántese temprano. Cambie su horario. Pero es que usted se queda viendo Netflix hasta las 2 de la mañana. Obvio que no se va a levantar a las 4 ni a las 5. Es obvio. No, es que no me puedo quedar dormido. Mentira, eso es un cliché que usted tiene. Usted cambió su horario. Usted rotó las horas de su sueño. Cuéstese temprano. Al principio le va a costar trabajo, pero finalmente su cuerpo se va a adaptar y usted se va a despertar temprano. Última actitud. Voy a resumir las 17 que me quedan en esta. Amabilidad. Amabilidad. Y cuando hablamos de una persona próspera, hablamos de una persona amable. Una persona amable es una persona que ama y que se deja amar. Eso es una persona amable. Una persona bondadosa, una persona que piensa en hacer lo bueno y no en hacer lo malo. Yo no sé por qué razón nosotros, por cultura, pensamos en hacer lo malo. Mire, esta semana, el día que vinimos a arreglar el reloj, yo tenía que sacar en efectivo, me tocaba pagar en efectivo. Fuimos al cajero con delays, aquí en Unicentro. Fuimos al cajero, sacamos lo que me tocaba pagar. Y nos fuimos. Yo estaba tan emocionado que le dije, rápido, vamos, porque tengo que ir a llevar la plata para que me arreglen el reloj.
Y luego nos fuimos a comer algo y cuando fuimos a pagar decía tarjeta inválida. ¿Por qué? Tarjeta inválida. Señor, vuelvan a pasar. Tarjeta inválida. Y diles, ¡ah! Yo dejé la tarjeta en el cajero. Se me olvidó sacarla cuando sacamos plata, dejé la tarjeta. Habría pasado una hora. La pregunta es, los que estábamos en la fila somos personas, o sea, ahí no había un raponero esperando aquí, no, gente que venía en la fila normal, como usted y como yo. Uno de ellos llegó, ¡ay! Una tarjeta. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar? Marcó 3 veces a ver si le daba la clave para poder sacar algo. Se le bloqueó y por eso la tarjeta quedó inválida. ¿Por qué pensamos así? Dios mío, gloria a Dios. Una tarjeta aquí seguramente es la fortuna que he estado esperando. Revélame el número. Con esa actitud usted jamás va a triunfar. Saque la tarjeta, llévela al banco. Mira, a una señora o a alguien se le quedó esa tarjeta en el cajero, por favor. No, es que si no lo hago yo, lo hace otro. A ver, por esa mentalidad, ¿de dónde salió? Vi noticias esta semana. Oiga, una estación del Transmilenio en Bogotá. La gente se cuela, ¿no? En el Transmilenio. Pero el colmo de los colmos, hace fila. Pero como 50 personas haciendo fila para colarse. O sea, no para pagar, sino la fila ahora es para poderse montar allá en la barda y para colarse. No puede ser que pensemos así. Una persona así jamás va a triunfar. Siempre será pobre, miserable y ruin. Porque la otra cara de la moneda a la amabilidad es la avaricia, la envidia, la arrogancia. El libro de los Hechos, por favor leamos rápidamente, Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, bondadoso, una persona bondadosa. Proverbios 21:26, por favor. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Las dos caras de la moneda. Hay quien solo piensa en la avaricia, en la envidia, en cogerse, en arrebatar. Hay quien piensa en lo bondadoso, en dar. Esa actitud hace la diferencia. La persona avara, arrogante, miserable, no es feliz. Puede tener mucha plata. Les aseguro que vive un infierno. Porque vive con una amargura en su corazón permanentemente. El tipo se murió. Vio la luz al final del túnel. Llegó al final del túnel. Y al final del túnel había una secretaria que le dijo, aquí usted tiene la posibilidad de escoger el cielo o el infierno. Y para eso le vamos a dar una muestra gratis de cada uno de los dos. Lo vamos a llevar a un tour al infierno y luego un tour al cielo y usted decide. Y él dice, pero ¿cómo así? Yo no sabía que eso era así. Yo pensaba que uno lo mandaba. No, usted decide. Entonces lo llevaron al infierno. Y en el infierno había una mesa larga, llena de manjares, de comida extraordinaria. Y las gentes sentadas alrededor de la mesa. Solo que tenían un problema. No podían doblar las articulaciones del codo. Eran así. Entonces ellos trataban, intentaban comer, tomaban la comida y como no podían doblar, no podían acercar. Y todos eran bravos, enojados, porque con hambre no podían comer. Era lamentable la situación. Y entonces los llevaron al cielo. En el cielo la misma mesa, llena de manjares. Las personas igual, al lado y lado. La posibilidad de hablar las articulaciones no existía. Los brazos eran así. Solo que en el cielo tomaban la comida y le daba al del frente. Y el del frente tomaba la comida y le daba al de acá. Y todos sonreían y eran felices. La diferencia entre el cielo y el infierno es la amargura, la envidia, la avaricia, que nos hace vivir miserablemente creyendo que somos ricos. Facundo Cabral, ¿se acuerdan de él? Cantautor argentino. Decía, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y es una canción que hace
alusión a lo miserable que es el patrón, que siendo rico cree que él es el feliz y resulta que es el más infeliz. Pero mire lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 17. Por favor, lo leemos aquí todos en voz alta, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Las dos caras de la moneda. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Por favor, hable con Dios. He puesto delante de ti la vida y la muerte. He puesto delante de ti el bien y el mal. Hay dos caras de la moneda. La decisión de con cuál cara quieres jugar es tuya, no mía. Tú decides el bien o tú decides el mal. Tú decides recoger o tú decides despilfarrar. Tú decides la prudencia o tú decides la imprudencia. Tú decides estar conmigo o irte contra mí. ¿Cuál cara de la moneda quieres jugar? Porque el tema no es de condiciones económicas, académicas, sociales, no. El tema es de actitudes del corazón. Cómo me conmovió, Señor, la historia de este hombre. Y no por tristeza con él, no. Tristeza conmigo, Dios. Porque soy tan negativo. Porque siempre pienso lo peor. Porque siempre pienso que lo malo me va a pasar. ¿Quién me enseñó a pensar así, Dios? Porque un día determiné pensar de esa forma. Y así vivo y así actúo, siempre viendo el mal, el infortunio, la derrota, la maldición. Hoy vengo a ti, Dios mío. Y vengo a ti a pedirte que hagas una operación en mi corazón, Dios mío. Esto no se trata de religión. Esto no tiene que ver con ser o no una persona religiosa o mística. Esto tiene que ver con la vida suya, la vida que usted se juega, los años que usted tiene, el futuro que tiene por delante. De eso se trata. Que desde la ciencia o desde la Biblia, la conclusión es la misma. No te afanes por hacerte rico, dice la Biblia, tranquilo. Eso va a llegar. Eso va a llegar. No sufras por el trabajo que tienes, porque tal vez no es el mejor, el que mejor anhelas, el que más deseas. No. Cumple esta etapa que te corresponde cumplir y dignifica esa labor con tu presencia. Dignifica esa labor como lo hizo José. Porque entonces abrirás puertas y serás puesto en una mejor posición. Es una ley de la vida, es una ley espiritual, se cumple, siempre se cumple. Dile, Señor, permíteme pensar en tantas cosas que me han sucedido, que he calificado como desafortunada, Dios. Y permíteme ver la otra cara. Permíteme ver la oportunidad, Señor, en eso que me pasó. En esto que me ha acontecido, Dios, que califiqué como desgraciado. Piensa en tus hijos
¿Qué oportunidad tienes como padre, como mamá con tus hijos? ¿Piensa en tu mamá? Sí, tu mamá. ¿Cuál es la oportunidad que tienes con tu mamá? Piensa en tu hermano. Ese hermano que quizá no es fácil. ¿Cuál es la oportunidad que tienes? ¿Cuál es el desafío que tienes como hermano? Piensa en tu jefe. Puede ser que tengas un buen jefe. O puede ser que tengas un jefe tirano, cruel, injusto. Pero piensa cuál es la oportunidad y el desafío que tienes con esa persona. No desistas. No salgas corriendo. Tienes una oportunidad de oro. Muchas personas quisieran estar donde tú estás y tener lo que tú tienes, vivir lo que tú vives. Y eso que tú llamas desventura de la vida, ¿acaso no es un propósito que Dios persigue en medio de toda esta trayectoria de tu existencia para darte aquello que tú anhelas y tanto quieres? Piénsalo. José le dijo a sus hermanos: pienso que Dios no se equivocó con todo lo que pasó. Pienso que Dios tenía un plan. Pienso que Dios quería guardarnos para no perecer de hambre. Hay que ser muy humilde y hay que entender que Dios es soberano y siempre es bueno para poder actuar así. Piensa así a partir de hoy. Y decide hoy, acá en este lugar, tú delante de Dios: Dios mío, aunque para mí no es fácil, aunque para mí es difícil, quiero hallarme a la apertura de tu concierto cada mañana, Señor. Cuando el sol empiece a salir, cuando el canto de los pájaros empiece a ser audible, así como ellos te aplauden y te cantan, yo también, Señor, te quiero decir cada mañana: bendito seas, Dios mío. Gracias por haberme dado benévolamente mi alma un día más. Gracias por extender tu misericordia un día más. Gracias, Señor, porque mi confianza eres tú y en ti esperaré, Señor. Permíteme ganar esos 2 meses en el año, pero ganarlos bien ganados contigo. Pensar, planear, meditar, escucharte para ser sabio, para ser sabia, Señor del cielo. Y entonces poder comprender que tú siempre tienes el control, Dios. Que ese control no se ha salido de tu mano y que a mí me corresponde desarrollar la mejor actitud, Señor del cielo. Mientras tú harás que la batalla sea librada a mi favor. Mientras tú harás, Señor, que los milagros empiecen a darse. Mientras tú harás, Señor, que las sanidades empiecen a hacerse evidentes. Vamos a decirle al Señor: vamos.